Bendiciones, mis amados hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Pues tocando el tema de las dos clases pasadas, espero que estén ustedes convencidos de que nosotros actuamos por el poder y la voluntad de Dios. Amén. Dios a ninguno de nosotros nos ha dejado desamparados en nada ni en ninguna parte, ¿ok? Le estoy diciendo esto porque hay muchos hermanos que están preocupados y ocupados de que si vamos a estar en la gran tribulación o no. Hay más programas, hay más, encuentros teológicos sobre este tema que realmente no nos interesa. Porque si vamos a estar en la gran tribulación, tenemos que estar claros que no va a ser ni con nuestra fuerza ni por nuestra fuerza. Dios nos va a empoderar mediante el Espíritu Santo para resistir cualquier resistencia que venga del exterior y que pueda quitarnos de la fe, sacarnos de la fe, ¿ve? Así que, por tanto, hermano, todo el mundo tranquilo. La única preocupación y ocupación que podamos tener nosotros, los hijos de Dios, es la llegada de nuestro Señor Jesús. Prepararnos para ella, ¿ok? Así que bendito sea nuestro Dios. No teman, dice la palabra de Dios, según los críticos, que está más de 350 veces en la Biblia. Eso cuando Cristo dice no temas, es porque Él es el que va a responder, no nosotros. Esto nunca se ha tratado de nosotros nada más, hermano. Es el poder, es la fuerza de Cristo. Desde el Antiguo Testamento Dios viene hablando esto. Que no es con tu fuerza ni es con la mía, es con la de Él. Amén. Así que si vamos a estar en la gran tribulación, la vamos a resistir, la vamos a pasar. Porque en Cristo estamos de victoria en victoria. Amén. Ok, pues vamos a clase ahora. Sería muy bueno mediante un buen estudio, a la luz de la palabra, de nuestro entendimiento que nos ha sido dado, corregir una mala enseñanza sobre una de las últimas palabras del Hijo de Dios en la cruz, en su cruz. El tema de este estudio lo he titulado Imposible de que el Padre haya abandonado a su Hijo en la cruz. Imposible. Desde el púlpito y aulas de clases, pastores, predicadores y maestros nos han enseñado y nos han hecho creer que Dios Padre abandonó a su Hijo en la cruz, cosa que a la luz de la palabra no fue así. Y lo vamos a ver hoy bíblicamente, ¿ok? Una mente bíblica. Aleluya. Mateo capítulo 27, versículo 46. Cerca de las 3, Jesús gritó, Elí, Elí, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Otra versión dice, ¿por qué me has abandonado? ¿Ok? Estas palabras dichas por el Hijo de Dios en su cruz no se pueden tomar a la ligera como muchos lo han tomado, ni mucho menos interpretarlas literalmente. ¿Ok? Ya que sería imposible que un padre siendo amor mande a su Hijo santo a morir en una cruz por los pecados nuestros y a la hora de este Hijo cargar con todos los pecados, Él lo abandone. Eso es imposible. Eso no es el Dios de la Biblia, hermano. Imposible que ese día la Trinidad haya sufrido una rotura o una separación entre el Padre y el Hijo, ya que el Padre y el Hijo son de una misma esencia y de una misma sustancia. Hebreos capítulo 1, versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Cristo aquí y del Padre. Ese día en la cruz dijo e hizo cosas que si el Padre lo hubiera abandonado, nunca lo hubiera podido decir y mucho menos hacer. Sucedieron muchas cosas ahí estando Cristo crucificado. Si el Padre lo hubiera abandonado, no hubiera hecho esas cosas ni hubiera dicho las cosas que dijo. Ustedes verán. Hermanos nuestros han predicado y enseñado erróneamente sobre estas palabras de Jesús durante siglos, ya que nunca han tenido en cuenta del por qué Jesús lo dijo. Tampoco una buena hermenéutica. La hermenéutica, esto para los que no estén familiarizados, la hermenéutica bíblica es una rama, ciencia o arte que tiene las herramientas necesarias para interpretar un versículo, un pasaje o un texto o un capítulo completo. Una regla de las reglas de oro que tiene esta ciencia o arte es que cuando tú tienes enfrente un versículo que poco entiendes, es decir, en tu entendimiento, tú debes buscar otros versículos que estén paralelos a este que estamos cuestionando y compararlos, ¿ves? Y en honor a la verdad, en toda la Biblia solo hay un solo versículo en el Salmo 22 que fueron las mismas palabras que dijo el Maestro en la cruz, ¿ok?
Por tanto, podemos creer que fue verdad que Jesús dijo eso. Es verdad. Sería bueno ir a otras reglas de oro de la hermenéutica y analizar el contexto histórico-cultural de aquella época y analizar ese contexto para ver por qué dijo eso Jesús. Otra regla de la hermenéutica, que la palabra revela la palabra. La misma palabra se revelan y se puede estudiar en la misma Biblia. No es necesario ir a otras Biblias, y eso es lo que vamos a hacer hoy. Pastores, predicadores y maestros, sin tener en cuenta estas reglas de las que ya les dije de la hermenéutica, queriendo enfatizar grandemente en el sacrificio del Hijo de Dios por el pago de nuestros pecados, han dado enseñanzas sobre estas palabras de Jesús erradas, llenas de emociones, como ya les he dicho en otras clases. Queriendo estos hermanos enfatizar y darle más importancia a este sacrificio del Hijo de Dios, a nuestra cuenta han enseñado que Jesús sufrió del desprecio y separación de su Padre por amor a nosotros. Al parecer está buena el propósito que están haciendo los maestros, pero no es la palabra de Dios, hermano. La intención de estos hermanos es muy mala, se puede considerar mala, porque ponen el desprecio del Padre por el pecado por encima del amor hacia su Hijo. Imagínense si Dios hace eso con nosotros, poner más alto el desprecio que tiene por el pecado, que Dios sí desprecia el pecado, sobre el amor sobre nosotros. ¿Dónde estaríamos nosotros entonces? Hoy muchas prédicas y enseñanzas de muchos de nuestros hermanos van a las emociones naturales de los oyentes y no van al espíritu del oyente. Es decir, al deseo ese del oír, a la comezón de oído que ya estudiamos la clase pasada. Estos hermanos que le predican al alma natural de los hermanos, no le faltan los aplausos, es para eso que lo hacen, ni los amén en sus congregaciones, como tampoco los halagos. ¿Ok? El hermano Mateo capítulo 27, versículo 46 nos cuenta que nuestro Señor gritó a eso de las 3, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué nos has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Aquí nuestro Señor, aparentemente sin aplicarle las reglas de oro de la hermenéutica, y por encima, sin mirar mucho, sin leer mucho, experimenta y expresa y se queja del desamparo y del abandono de su Padre. En un momento de sufrimiento y de angustia, en un momento en que él estaba obedeciendo al Padre. Miren esto, Jesús obedeciendo al Padre y entonces el Padre lo abandona. Hermanos, han enseñado que el Padre abandonó a su Hijo ya que estaba cargando con todos los pecados del mundo y que como su Hijo estaba en esa condición, le dio la espalda, ya que el Padre es santo y debido a su santidad no puede ver el pecado. Esta falsa enseñanza, porque es falsa, viene de hermanos que no conocen el amor de Dios. El amor de Dios es más grande que todos los pecados que nosotros hemos cometido. Ellos han sacado esta mala interpretación apoyándose en una verdad que Dios Padre le hizo pecado a su Hijo. Es verdad que el Padre lo hizo pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado por nosotros, le hizo pecado, para que nosotros fuésemos justicia delante de él. La enseñanza de estos hermanos dicen que el Padre no pudo ni mirar a su Hijo en la cruz por haberlo hecho pecado, y no solamente no lo miró, sino que también lo abandonó. Esto es falso. A estos hermanos que han creído y enseñado esto, les pregunto, ¿ustedes de verdad creen que el Padre, que es amor, manda a su Hijo santo y bueno, de la misma sustancia de él, a morir en una cruz haciéndolo pecado, y en ese momento lo abandona? ¿Usted cree en eso, hermano? Eso es imposible. Yo nunca lo creí. Estos hermanos, para dar esta falsa enseñanza y para tratar de convencer a mis otros hermanos que fue así, sin tener en cuenta de qué Padre están hablando, van a donde está el hermano profeta Habacuc, capítulo 1, versículo 13, y leen este versículo fuera de su contexto. Miren esto, dice Habacuc: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Este versículo ellos lo sacan fuera de su contexto y les sirve como pretexto para inventar esta herejía y apoyarse y convencer a mis hermanos de que Dios sí es verdad que abandonó al Hijo. Todos sabemos que el hermano profeta Habacuc se quejaba con Dios por su amor, misericordia y paciencia con los hombres y confrontó a Dios de esta forma. Fue lo que pasó ahí. Estoy hablando del contexto del por qué Habacuc dijo esto. Habacuc capítulo 1, versículos 2 y 3. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás.
¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Entonces, cuando Habacuc le dice, capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Ven, es eso, era para eso que Habacuc estaba hablando. Aquí el profeta estaba cuestionando la justicia de Dios, ya que había bastante pecado en el pueblo, y para este profeta Dios no estaba haciendo nada, estaba callado, estaba pasando por alto todo, no había justicia. Pues este versículo que le ha servido fuera de su contexto a muchos hermanos en prédica y enseñanza de que Dios no puede ver el pecado y por eso le dio la espalda a su hijo en la cruz, queda nulo, no aplica aquí. Hermanos, desde Getsemaní hasta Apocalipsis vemos a la Trinidad manifestando su poder y su gloria juntos. Nunca hubo separación. Marcos capítulo 12, versículo 29, Jesús respondió, el más importante, le estaban preguntando sobre los mandamientos, es este: escucha Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Imposible de que en el sacrificio de la segunda persona de la Trinidad, que es Jesús, la primera persona de la Trinidad, el Padre, lo hubiera abandonado. No, eso es imposible. Si Dios volteara su rostro delante del pecado, no existiera la raza humana tampoco, ni estuviéramos nosotros como hijos de él. Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Aquí había pecado, el pecado estaba fresquísimo, el primer pecado que cometió el hombre en la gloria de Dios, en el jardín del Edén. Y aquí viene Dios a confrontar el pecado. Génesis 4, Caín mató a su hermano Abel. Versículo 9, y Jehová le dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano? No vino, no vio el pecado que había cometido ese, Abel, el Caín. Si seguimos sacando fuera de su contexto, como muchos de los hermanos están haciendo, el versículo que escribió el profeta Habacuc, donde dice que Dios no puede ver el pecado, Dios viviría todo el tiempo de espalda entonces. Porque escrito está Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si Dios no puede ver el pecado, entonces no hubiera raza humana. También tenemos que tener en cuenta que hay mucha palabra en la Biblia donde Dios mira con sus ojos el pecado de los hombres. Salmo 90, versículo 8. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros, es decir, nuestros pecados, nuestras transgresiones, a la luz de tu rostro, es decir, de frente. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Entonces, ¿puede ver o no puede ver Dios el pecado? Si estos hermanos pastores, predicadores y maestros siguen enseñando que el Padre no pudo mirar el pecado, estamos enseñando que Jesús es más compasivo entonces y más bueno que el Padre, ya que escrito está que Él vino por los pecadores. Juan capítulo 5, versículo 32. No he venido a llamar justos sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces Jesús es más bueno que el Padre, porque se reunía y bebía con pecadores también. Mateo capítulo 11, versículo 19. Pensar, decir y enseñar de que el Padre abandonó a su Hijo en la cruz va en contra de la naturaleza eterna de Dios Padre, que es amor. Por tanto, es una herejía, una falsa enseñanza de quien sea, muy peligrosa y una falta grave de conocimiento. Isaías 42, versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré. Este Dios hablando de Jesús, le llama siervo, servidor. Yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Cómo Dios va a profetizar en Isaías que lo va a sostener y después lo va a abandonar? ¿Qué es eso? Mateo capítulo 3, versículo 17. Y hubo una voz de los cielos que decía, hablando de Jesús, Dios hablando de su Hijo, es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, me complazco, me deleito en él. Mateo capítulo 12, versículo 18. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. El mismo Jesús dice que el Padre no lo ha dejado solo. Miren esto, Juan capítulo 8, versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre somos uno. Escuchen ahora estas palabras del amado Hijo de Dios, que echa por tierra una vez más esta falsa enseñanza de que el Padre lo dejó solo en su obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Juan capítulo 26, versículo 32. He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno a lo suyo y me dejaréis solo. Este es Jesús hablándoles a sus discípulos antes de que lo vengan a apresar, ¿ve?
Pero no estoy solo, miren esto, porque el Padre está conmigo. Entonces, hermano, Efesios capítulo 5, versículo 2. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor grato. La ofrenda de Jesús y el sacrificio de Jesús fue para Dios en olor grato. Es decir, Dios Padre sintió en el sacrificio de su Hijo algo agradable para Él. Entonces, ¿cómo lo va a abandonar, hermano? Dios Padre y el Espíritu Santo han estado y estarán por los siglos de los siglos juntos en armonía y nadie ni nada los podrá separar. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, dijo cosas y hizo cosas en la cruz que sin el Padre y el Espíritu Santo fuera imposible hacerlo decir. En la misma cruz Jesús está diciendo y está haciendo cosas que si el Padre y el Espíritu Santo lo hubieran abandonado, o el Padre esencialmente, que es lo que dice la gente, los hermanos, no hubiera hecho todas estas cosas. Miren esto. En la clase pasada vimos al Cristo de la gloria sufriendo espiritualmente. Dios Padre le mandó un ángel para levantarlo. Va a mandar un ángel y después lo va a abandonar. Ya estando en la cruz, dijo Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Cómo va a encomendarle el espíritu si lo iba a abandonar? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso se lo dijo al hermano que se arrepintió. ¿Cómo le va a decir que con él está en el paraíso cuando fue abandonado por el Padre? Consumado es, tetelestai. Es decir, se acabó todo aquí. No más sacrificio. Entonces, imposible le fuera a este moribundo decir estas cosas y perdonar pecados si el Padre y el Espíritu Santo no estuvieran con él y en él. Bastante evidencia bíblica hemos recibido de parte de Dios en su palabra para sacar de una vez y para siempre la hereje enseñanza de nuestra mente y de nuestro corazón de que el Padre abandonó a su Hijo en la cruz. ¿No es verdad? Ya hemos visto, y hay muchísimas más. Pero es verdad, no se puede negar que el Hijo de Dios dijo estas palabras: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahora vamos a analizar estas palabras, ya que estamos muy convencidos a la luz de toda esta sabiduría que viene de lo alto, no viene de mí, no viene de mi persona, que la Trinidad operaba la cruz en la persona de Jesús todo el tiempo. No fue abandonado, hermano. El Hijo de Dios está colgado en su cruz, ¿verdad? Mateo capítulo 27, del 37 al 46. Los que pasaban por debajo de la cruz cuando Jesús estaba crucificado, meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reconstruyes. Sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Y es el Rey de Israel que baje de la cruz. Así le creemos entonces. Ahora miren esto. Y confía en Dios. Él confía en Dios. Pues que lo libre Dios ahora, si de veras lo quiere. ¿Acaso no dijo: yo soy el Hijo de Dios? Estas gentuzas, burlándose del Maestro, del Hijo de Dios, entre muchas cosas se burlaron del amor del Padre hacia él. Eso sí no se lo permitió Jesús. Y le contestó de esta forma, miren esto. Y esto Jesús no le agradó. Él confía en Dios. Estoy repitiendo lo mismo que le dijeron estas gentuzas a Jesús. Pues que lo libre Dios. Ahora, si de veras lo quieren. Estas gentuzas se estaban burlando de Jesús y del amor eterno que ha existido entre el Padre y él. Por esta indeseable burla, por esta causa, Jesús dijo después de escucharla: Elí, Elí, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo esto Jesús a ellos después de esta burla, después de burlarse del amor del Padre para con él? En la tradición judía, al ellos escuchar las primeras palabras de un salmo, ya se conectaban con el salmo completamente y entendía lo que Dios le estaba diciendo. Hoy decimos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, pero cuando aquello no había, ¿verdad? Jesús, al decir estas primeras palabras, les estaba recordando a esta gentuza el salmo completo y este mismo salmo 22, en el versículo 24, hoy en nuestra Biblia dice así: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Cuando estos burladores escucharon las primeras palabras de este salmo, automáticamente recordaron el salmo completo, y cuando recordaron el versículo 24, que lo tuvieron que recordar, debieron de temblarle las patas. Nuestro Mesías les recordó
en este salmo, que era un salmo mesiánico, que estaba hablando de él, que su padre lo amaba y que lo había escuchado, ya que el salmo se estaba cumpliendo en él. Ese mediodía cuentan los evangelios que hubo oscuridad por 3 horas, desde la 6ª hasta la 9ª. El velo del templo se rasgó por la mitad. La gente que estaba viendo el espectáculo se angustiaron y se volvían golpeándose los pechos. Esta gente de este pueblo sí se burlaron del Cristo de la gloria, voltearon sus rostros y lo abandonaron. Ya todo esto estaba muy bien profetizado por Dios por medio del hermano Isaías 53 del versículo del 3 al 5. Despreciado y desechado entre los hombres. ¿Quién lo despreció? ¿Quién lo desechó? Dice aquí Dios por medio del profeta Isaías. Desechado entre los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. ¿Quién le escondió el rostro de él? La gente que estaba ahí. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Quién no estimó a Cristo? El pueblo, no Dios. Es esta la verdad, mis hermanos, que Dios ha revelado en su Biblia. Por tanto, es esto lo que hay que enseñar. Es esta la verdad que nos da la eterna confianza de que Dios nunca nos va a abandonar a nosotros, hermanos. Si nosotros seguimos enseñando esto, que el Padre abandonó a su Hijo, seguimos enseñando herejías tras herejías tradicionales. No puede ser, hermano. Aquí está bien claro. Nunca lo abandonó, ni lo abandonará jamás. Si nosotros de verdad pensamos eso, hermano, ¿qué garantía tenemos nosotros de que Dios no nos abandone en un momento dado cuando caemos? No tenemos garantía ninguna. Por tanto, hermano mío, para resumir esto, sabemos por la Biblia que Cristo mencionó el primer versículo del Salmo 22, porque se habían burlado del amor que existía entre el Padre y Él, el amor eterno, y cuestionaron este amor, y Él les recordó estas palabras para llevarlo al versículo 24, que dice que no nos lo menospreció, que no menospreció al afligido, es decir, a Él, y que cuando Él clamó, lo oyó. Después de eso, ya vimos lo que pasó, la oscuridad, el templo y la gente gritando por lo que había hecho. Bendito sea nuestro Dios, hermano. Bendito sea nuestro Dios. Aleluya.